Grupo 3, te habilité pantalla. Bien. Bueno, ahí pueden visualizar el documento. Bien. Entonces, a nosotros nos tocó el tema de la relación de comunicación entre docente y alumno, ¿sí? Y bueno, nosotros tomamos el ejemplo, yo tuve un caso en el aula, ¿sí? No sé, de un alumno en el cual era hipoacúsico, pero no necesitaba que yo manejara el lenguaje de señas para poder comunicarme con él. Él podía leer los labios, ¿sí? Entonces, obviamente, previo a esto, cuando nos reunimos con el eje técnico, yo soy un módulo, soy formación para el trabajo, me explicó de que el alumno no hacía falta el uso del lenguaje de señas, dado que él podía leer los labios. Entonces, bueno, en la primera clase, obviamente, como toda falta de costumbre o una situación nueva, dicté mi clase paseándome por todo el pasillo, ¿sí? Tal cual lo hacía en forma natural con un grupo de alumnos con ninguna discapacidad, ¿sí? Cuando me doy cuenta que él buscaba, ¿sí? Buscaba mi cara para leer los labios de lo que yo estaba diciendo. Entonces en la segunda clase logré situarme, logré comprender, ¿sí? Y poder situarme en esta situación que él tenía, entonces me gané digamos, al frente del aula, entonces para que él pudiera, ¿sí? Leerme los labios y así poder comprender y hacer las actividades, ¿sí? De esta situación, digamos, que tuve, fue muy linda, ¿sí? Fue muy positiva. Obviamente que en una primera instancia, la primera clase no fue lo esperado. Después, una vez finalizado esto, él pudo culminar y terminar con su capacitación, ¿sí? Y también lo lindo es que el grupo, el resto de sus compañeros que no tenían ninguna discapacidad, pudieron tranquilamente interactuar con él porque hicieron casi lo mismo que yo, ¿sí? Entonces, él pudo culminar con la capacitación y sentirse parte de ese grupo. Bien. ¿Me podés leer la consigna que tenían? Sí, no tengo acá la... Sí, pero la tenés ahí escrita. Al principio de este escrito, de este Word que estamos compartiendo. Sí, dice la relación de comunicación entre docente y alumno. No, ese es el... Sí, Sí. esa es la consigna. Tiene la particularidad de ser intencional. Explicar por qué, dar un ejemplo que permite visualizar esta particularidad que la diferencia de otras relaciones de comunicación. Bien. El ejemplo que Mariela, fíjate. es Sí. un ejemplo muy interesante de pensar que la comunicación no únicamente tiene que ser verbal, sino que existen otros tipos de comunicaciones, y tiene que ver con los canales de comunicación que utilizamos, ¿no? Nosotros podemos Bien. usar la voz, el gesto, el lenguaje de señas, o sea, hay distintas formas de comunicarnos, ¿no? Entre los otros. Y me parece muy bueno el ejemplo en el sentido de que habla de la integración y habla de que la posibilidad de que todos tengan la apertura de lograr espacios de formación, ¿no? Como en este caso una persona que tiene esta problemática. Ahora, ¿responde a la consigna que estamos planteando? Perdón, profe, yo soy del grupo 3 también. Sí. Creo que se debatió un montón y hay partes que faltan, me parece, en el documento que se charlaron y no sé por qué no están. Ajá. Porque el ejemplo está bueno en el sentido de decir, existen diferentes canales de comunicación. Canal de comunicación, o sea, yo puedo usar la voz, puedo usar el cuerpo, puedo usar los gestos, bueno. Pero acá estamos hablando de que la relación de comunicación entre el docente y el alumno es una comunicación particular,
diferente a otros, porque nosotros nos estamos comunicando, o sea, yo en este momento me estoy comunicando con ustedes, que son en este caso estudiantes profe de un instructorado, ¿no? Pero, digamos, ¿qué diferencia este tipo de comunicación que estamos teniendo nosotros? Les voy a pedir saber si podemos sacar Lo que diferencia es que hay una parte... sacar la pantalla. La pantalla. Dejar de compartir pantalla. Ajá. Ahí está. ¿Qué les quiero decir? De que, o sea, como seres humanos estamos todo el tiempo comunicándonos, ¿no? De una u otra manera, usando distintos canales de comunicación. Este ejemplo para mí es sumamente válido como un ejemplo de cómo se realiza una integración de una persona que tiene una problemática diferente a la persona común, ¿no? Y cómo, digamos, utilizando determinadas herramientas yo lo puedo integrar y esa persona es uno más de los que están aprendiendo. Pero acá estamos haciendo referencia a otra cuestión. Estamos haciendo referencia a que la comunicación que se da entre el docente y un grupo de estudiantes tiene una característica particular a la comunicación que puedo yo tener con mi familia. Con ambos. Tiene un exactamente. fin en sí mismo. Es la intención, profe. Tiene un fin. Exacto. ¿Y cuál es la Esa intención? característica principal. La intención es transmitir conocimiento. O sea, obvio, ahí está transmitir la un contenido. Exactamente, eso lo charlamos y lo pusimos, pero no sé por qué no se editó en el Power que pasamos recién. Porque eso es lo más importante. Eso es lo que nos tiene que quedar claro. Que Y de en hecho, la relación de enseñanza-aprendizaje se da una relación entre docentes y estudiantes, ¿no? Y es una relación que trasciende lo afectivo. Por allí algunos en los escritos que presentaron en la plataforma planteaban que en los centros profesionales se maneja mucho el tema de la afectividad, no solo en los centros, digamos, uno establece un vínculo y una empatía con sus estudiantes y según la cercanía que tenga, ¿no? Incluso establece ciertos vínculos afectivos con sus estudiantes, sean del nivel que sean, ¿no? Pero todas esas cuestiones que surgen porque hay una situación particular en donde hay alguien que quiere aprender y hay alguien que está o tiene el rol de enseñar. ¿Está? Exactamente, No profe, disculpe. A charlar, a tomar mate o a tomar una cerveza. No, profe, disculpe. Es verdad todo lo que dice y esto también se planteó en la charla y surgió que más allá del vínculo afectivo lo que no se tiene que perder es el objetivo de transmitir el conocimiento. Muy bien, eso es lo que tienen que plantear. Eso es lo que eso tiene que quedar claro. Y entonces cuando yo pienso en un ejemplo, tengo que pensar en un ejemplo en donde hay una mediación del contenido, ¿no? Y un ejemplo en donde sea una situación de comunicación que puede ser cualquiera. Yo, vecina, que salgo a barrer la vereda, ¿no? O yo comprando algo en un comercio, o yo con mis hijos tomando mate, no sé. Sí, profe, lo charlamos, de eso pusimos de ejemplo, Bueno, por ejemplo, que llegar al aula y decir cómo están, cómo hicieron la semana pasada, una charla más afectiva, una comunicación más afectiva, pero el ejemplo, y expresar, por ejemplo, cuántos centímetros tiene una pulgada que ellos sepan responder, era más comunicación intencional. Claro. Después, claro, el ejemplo preciso de eso surgen muchas otras cuestiones que tienen que ver con los vínculos, con lo afectivo, ¿no? Y con todo este tipo de cuestiones. Y sumado a eso, en este ejemplo, quizás habría que, digamos, rearmarlo un poco y pensar, digamos, este ejemplo, frente a qué contenido, ¿no? Yo, o frente a qué, digamos, curso, ¿no? Se presenta esta persona y qué distintos canales de comunicación puede utilizar. Pero sigue siendo una situación de enseñanza, ¿está? Que lo caracteriza por estar dentro de un contexto particular, ¿no? En donde se está enseñando un contenido particular, a diferencia de otro tipo de grupos. Bien. ¿Está? Perfecto, profe. Bueno, cuando lo súbanlo con esas cuestiones, ¿sí? Porque fíjense, ya hablamos de lo que implicaba la situación de enseñanza, hablamos de la diferencia entre una enseñanza y una buena enseñanza, ¿no?
Mire que hemos visto varias cosas, ¿eh? Y hablamos de que la comunicación, esta relación de comunicación está mediada por un contenido, que es el que se intenta enseñar y a veces el otro lo aprende y a veces no. Si a alguien le queda una duda, porfa, me lo dicen y vemos. Entonces, quedaría que, ¿qué características tiene la comunicación entre docente y alumnos? La comunicación tiene mayor alcance que la vinculación afectiva entre docente y alumno. Tiene un propósito de enseñar algo y se opone a una comunicación intencional porque ese algo es un contenido. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces vamos al grupo 4. Se le tocó contrato didáctico. ¿Quieren grupo 4 está? Sí, Sí, profe. ¿te permite compartir? Ahí está. Ok, te permito. Sí, está, ya está. Bueno, la consigna para la definición de contrato didáctico, dar un ejemplo completo de acordando con un grupo específico de estudiantes. Bueno, nosotros antes de iniciar con la respuesta pusimos la definición que había de contrato didáctico. ¿Sí? Sí, la verdad es que yo no me di cuenta, o sea, yo se ve que no miré esa primera, o sea, cuando nosotros teníamos que explicar el porqué. Adriana, tu micrófono está activado. Adriana. Respuesta, bueno, pusimos dos ejemplos, uno en el CFP y otro en el CEPI. En el CFP se acuerda con cada grupo de estudiantes un contrato pedagógico, el cual es visado y firmado por los mismos, en el cual se pautan las normas de cursado, tanto de aprobación, asistencia, prácticas profesionalizantes. Estos son como los puntos más principales de este contrato, de este escrito. Ya de manera más informal, ¿sí? Cada docente plantea su forma de trabajo en cada curso, ¿sí? Eso lo habla con cada grupo de estudiantes, donde aclaran temas más específicos, ¿sí? Como por ejemplo lo de la comunicación docente-estudiantes, entre estudiantes, es decir, normas de convivencia, ¿sí? El trato entre pares a lo largo del trayecto. Y bueno, en el CEPI se trabaja casi de la misma manera que en el CFP, añadiendo compromisos que también deben ser cumplidos y respetados por los docentes. En ese contrato llamado contrato pedagógico se explicitan las reglas del cursado, criterios de evaluación y las condiciones para aprobar. Además, se deja constancia del compromiso de cumplir con las normas de convivencia mínimas que permitan el dictado de las clases, como por ejemplo, no resolver conflictos de la vida interna de la cárcel en las aulas, no asistir bajo los efectos de ningún medicamento ansiolítico. En general se prefijan criterios comunes, son prescriptivos, en otros casos es más restrictivo. Además se van corrigiendo o puliendo en el transcurso del curso del trayecto. Y ante cualquier conflicto que no se pueda solucionar dentro del aula, se acude a la dirección para intervención. Y como ejemplo pusimos una de las pautas del contrato es la asistencia del 80% del curso para aprobarlo, incluyendo a módulos comunes, además de aprobar instancias de evaluación y prácticas profesionalizantes. En relación a este punto y la asistencia, se suelen realizar acuerdos informales, por ejemplo, no pasar una asistencia o media falta si un estudiante avisa que debe ingresar 30 minutos más tarde por motivos laborales, teniendo el docente que adecuar contenidos y prácticas para este.
Eso, no sé si se escuchó. Bien, y que nosotros estuvimos hablando en el grupo, haciendo referencia a que qué es lo que vemos nosotros en esas especies de contratos pedagógicos, normas de convivencia y demás, qué cuestión se ve generalmente que acontece en las instituciones con respecto a estos tipos de contratos. Porque ustedes el ejemplo que dieron es concretamente cómo están pautados esas normas de convivencia y contratos pedagógicos, ¿no? Dentro digamos, del lugar donde ustedes trabajan. ¿Y qué crítica le pueden hacer a eso? Y claro, como hablábamos cuando intervino también, profe, es que la mayoría de las pautas es hacia los alumnos, digamos, son obligaciones de los alumnos, y del docente hay muy poco explicado en el contrato. Claro. Ahí, Esa es profe, una cuestión que, deberíamos pensarla. profe, Sí. sí, en relación con eso, en el CEPI nosotros introdujimos, después de algunas jornadas, responsabilidades y algunas cosas que tienen que hacer los docentes. Pero además le ofrecemos a los estudiantes ese contrato para que también sean una especie de reguladores del trabajo docente. Entonces, la intención un poco es distribuir la asimetría de poder que hay en las aulas. Entonces, no solamente el docente es el que dicta, en términos prescriptivos, lo que hay que hacer, sino que el alumno también tiene en su mano un contrato que le permite, de alguna manera, encauzar algunas cuestiones de los docentes, o por lo menos tener herramientas si es que están en desacuerdo con alguna cosa. Y esto le facilita a los estudiantes tener por lo menos la posibilidad de criticar si hay algo, criticar, corregir, observar algo o que cree que tiene que observar algo del docente. Lo que nos ha pasado, o a veces pasa mucho, sobre todo con estudiantes adultos, es que por ahí, cuando un docente intenta una forma o un método de enseñanza diferente de lo tradicional, el estudiante se enoja y dice, no, yo a esto no vengo a estudiar, así que quiero que vos me des la clase y no hacer esto. Y eso habilita, bueno, una charla y todo la contingencia que el docente pueda abordar eso, a ver si lo puede solucionar o no, pero me parece que es válido que el estudiante por lo menos tenga la confianza de que puede no estar de acuerdo con el docente en alguna cosa. Bien, muy bien. A mí creo que es sumamente importante e interesante lo que ustedes están planteando, más allá de lo que escribieron. Por eso yo los invito a quizás escribir algunas de las cuestiones que están diciendo ahora, que las puedan también volcar en ese documento. Por lo menos haciendo la crítica esta de que este contrato apunta más a las obligaciones y normas que tiene que cumplir el estudiante, y que no está tanto presente las obligaciones que tiene el docente, e incluso poder señalar que ustedes han pautado, ¿no?, en reuniones institucionales ciertas cuestiones que tienen que ver con la obligación del docente, y puedan señalar algunas. Sería muy importante que lo pudieran señalar en su escrito, ¿no?, porque me parece que de esa manera lo completarían. Esto es en términos generales. ¿Por qué les digo esto al grupo? Porque cuando se habla de contrato didáctico, y cuando nosotros hablamos de la palabra contrato, siempre el contrato por lo menos se da entre dos partes. Es dos, son dos como mínimo. Vienen ahí veo que hace una... Son dos, o sea, en un contrato no es uno solo tiene obligaciones y el otro tiene todos los derechos. Es como yo les decía a los chicos del grupo, es como cuando en la escuela secundaria se le dice a los estudiantes, no pueden usar el celular en el aula, y el profe está cada rato respondiendo mensajitos y hablando, que lo llaman y que qué sé yo, y mirando los mensajes que le llegan por WhatsApp. No, ¿cómo? Si el derecho de uno, tengo derecho yo y también tiene derecho el otro, y como el otro tiene obligaciones, yo también tengo obligaciones. ¿Se entiende?
Entonces, cuando nosotros pensamos en estos comportamientos, y fíjense que Brousseau lo que dice es, el contrato didáctico son los comportamientos que el alumno espera del docente y que el docente espera de los alumnos. ¿Está? Entonces, cuando nosotros hablamos de normas o pautas, yo los invito a que también pensemos cuáles son nuestras responsabilidades. Porque si yo, como profesora del instructorado, les doy todas las semanas una actividad y nunca me meto a la plataforma a corregir las actividades que ustedes dan, entonces, ¿cómo es la cuestión? O sea, si yo estoy, digamos, pautando como ciertas obligaciones o considero que el alumno tiene ciertas obligaciones con respecto a esto, también el alumno tiene ciertos derechos, que es que la producción que el otro haga, ¿no? Yo como profesor la corrija, le dé una orientación, le dé una respuesta. ¿Se entiende? Sí, profe, totalmente. Entonces, cuando hablamos de contratos didácticos, un contrato didáctico, un contrato pedagógico, recordemos, porque yo todos los contratos que he visto, digamos, en las escuelas, tienen que ver siempre con que tiene que llegar temprano, que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro. Tiene 50.000 obligaciones el alumno, pero bueno, ¿cuáles son las responsabilidades que yo asumo? ¿Sí? O sea, si yo le exijo al otro que llegue temprano, no puedo yo llegar media hora tarde. ¿Está? Son todos ejemplos de cuestiones que tendríamos como que pensar cuando hablamos del contrato didáctico. ¿Está? Muy bien, grupo. Los invito a que incluyan estas cuestiones que pudieron expresar verbalmente. Entonces, como decía el grupo, el contrato didáctico es un conjunto de comportamientos específicos del maestro que son esperados por el alumno y un conjunto de comportamientos del alumno que son esperados por el maestro. Y en esto también es importante lo que decía el grupo, que a los profes también nos ha pasado en más de una oportunidad, y quizás a ustedes como estudiantes del instructorado, están esperando que las clases sean nada más que de que el profe venga y exponga teoría, desarrolle teoría. Y viene uno y los manda a trabajar en grupo, y los manda que vayan a pensar y a organizar las cosas y demás, y como que bueno, y que el profe entonces, ¿para qué está? Si nos manda a hacer las cosas a nosotros, ¿no? Entonces hay como todo un pensamiento que tenemos todos cuando nos ponemos en el lugar de estudiantes, de que el profe es el que tiene que venir a desarrollar todas las temáticas y yo quedarme esperando. Y quizás la concepción que uno tiene se maneja desde otro lugar, ¿no? En donde para que el otro aprenda también necesita poder movilizar las estructuras de pensamiento que tiene, ¿no? Entonces son cuestiones a pensar. ¿Preguntas con respecto al contrato didáctico? No. ¿Seguimos? ¿Quién está acá en el... ¿Están o no están? Porque yo tengo 27 aquí y... Sí, profe, acá estamos. Estamos. Que están y después todos los demás están con los videos cerrados, no sé si están, no están, supongo que están. Pero parece sí, acá estamos. 3 nada más. Estamos, profesora. Bueno, estamos, profe. Bueno, entonces vamos al grupo 5. Sí. Bien. El grupo 5 teníamos a dar ejemplo de temática que aborda la didáctica desde la dimensión descriptiva, explicativa. Muy campo bien. Teórico y reflexivo. Bien. ¿Querés que te comparta la pantalla? ¿Vas a compartir algo o vas a contar? No, la voy a leer porque no la voy a poder compartir, porque estoy en una tableta chiquita. Bien. Nosotros habíamos habiendo seleccionado los contenidos y estrategias para abordarla de una manera, y cuando nos encontramos en la situación de enseñanza, pueden emerger circunstancias en las cuales los alumnos no comprenden el tema dado
tal cual lo estábamos explicando. Esto nos hace replantear la estrategia de transmisión, reformulando la explicación para que sea accesible a todos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las personas aprenden de diferentes maneras y el desafío es poder brindar el conocimiento con diversos soportes y estrategias que nos permitan llegar a todos los que están participando. Por ejemplo, habíamos hecho un ejemplo en una clase de administración, cuando se explica un tema X, uno ve la cara de asombro o la forma de que se expresa el alumno, y ya nos damos cuenta que hay dudas. Entonces, ahí donde uno debe buscar estrategias de otra forma de explicar el tema que uno está dando. Hasta ahí llegamos porque se nos había complicado un poquito. Bien. La dimensión descriptiva explicativa. Bien. Bueno, van bien, ¿eh? Van bien. Yo creo que si vuelven a hacer después una... ¿Se fue la profe? Me parece que sí. Otra vez lo que vamos a Va Ahí bien, volvió, escucho, pero profe, ahí se silencio. había Ahora cortado, sí. se me había cortado, disculpe. Van bien, yo lo que les sugiero es hacer una nueva relectura y van a aclararse algunas cuestiones. Igual yo voy a dar unas explicaciones porque no es fácil de comprender el tema este. Así que... Igual hubieron grupos que como que también salió este tema, escuchando las exposiciones, por ejemplo, que Danilo nos explicaba cómo un alumno y otro llegaron al mismo resultado por distintos medios, uno teniendo una concepción y otra totalmente diferente, ¿no? Los desconocimientos y el respeto también, cómo nos paramos, y creo que todos compartimos esta mirada de no dejar al alumno sin que aprenda algo, sino que buscar la forma de ponernos en su lugar y cómo poder hacer que el alumno acceda a ese conocimiento, ¿no? Con toda su cultura, con todo su bagaje, ¿no? Como lo habíamos charlado también en el grupo. Bien. Profe, una Sí. consulta. Capaz que es una ambigüedad que tengo yo solamente. Pero me da la sensación que intentamos, de alguna manera, responder esto de la dimensión descriptiva explicativa en nuestra relación como profesores hacia el estudiante, y yo capaz que estoy entendiendo que cuando dice dimensión descriptiva explicativa se está refiriendo al suceso, a la cuestión, a la situación de enseñanza, a los conceptos o conceptualizaciones que hay en torno a la situación de enseñanza y aprendizaje, que tiene que ver con el docente, con el alumno, con el contenido y todas estas cuestiones. Cuando yo leo dimensión descriptiva explicativa, pienso en eso, en cómo explicamos esa cosa, esa situación de enseñanza en todo su conjunto, ¿no? No solamente en si le estoy enseñando bien al alumno, sino en si estoy leyendo bien toda la situación, el contenido, el alumno, el contexto, la técnica, etcétera, etcétera. Y estás pensando bien, Guille, no estás cerrado en eso. Y eso, esto de poder describir o explicar toda la situación en su conjunto, cómo la explico, tiene que ver con cuáles son las concepciones teóricas y las concepciones y supuestos que subyacen en mí, que tienen que ver con toda la problemática de enseñanza y no con que elija una técnica u otra, nada más. No estás pensándolo mal desde ese lugar. A ver, yo les quiero hacer algunos señalamientos con respecto a esto, ¿no? Como para que podamos como entender una cuestión. Yo les decía que la didáctica es considerada como una disciplina, ¿no? Y como una disciplina, como cualquier disciplina que puede ser la historia, la geografía, hablo de disciplinas o de ciencias sociales, por supuesto, como la historia tiene su objeto de estudio, la geografía, bueno, todos tienen un objeto de estudio,
La didáctica tiene un objeto de estudio, ¿no? Como disciplina. ¿De qué se ocupa? ¿Qué es lo que estudia la didáctica como ciencia, como disciplina? Estudia la enseñanza, estudia la situación de enseñanza, ¿no? Esto que decimos, la situación de enseñanza generalmente ¿dónde se da? Se da en una clase, sea una clase virtual o sea una clase presencial, pero la situación de enseñanza se da en una clase, en donde básicamente tienen que haber por lo menos 3 elementos, un docente, un alumno y un contenido. ¿Cómo se enseña ese contenido? Se enseña a través de estrategias, de métodos y demás, condicionados por un contexto. Por eso es que nosotros hablamos de que la didáctica también tiene una dimensión como política, ¿no? En el sentido de que está como atravesada por toda una serie de condicionamientos sociales que emergen en toda situación social, por más pequeña o grande que sea, ¿no? Entonces, si la didáctica es una disciplina que tiene como objeto de estudio la enseñanza que se da en una situación de clase, esa didáctica como disciplina tiene 2 partes, tiene como 2 dimensiones, como 2 campos, ¿no? Que es un campo teórico y un campo práctico, un campo técnico, ¿no? El campo práctico de la didáctica tiene que ver con lo que todos conocemos de la didáctica. Cuando yo les pregunté a ustedes, ¿de qué se ocupa la didáctica? No hubo uno que no dijera que la didáctica se ocupaba de darnos los métodos y las estrategias para enseñar. Eso, ¿no? Trabajar los métodos y la estrategia es parte de esa dimensión práctica de la didáctica. Cómo hacer una planificación, cómo secuenciar una clase, que la clase tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿no? De que los tipos de evaluación que existen evaluaciones de proceso, de producto, bueno, todo ese tipo de estrategias de cómo puedo desglosar un contenido, cómo organizo un contenido, lo puedo organizar en un eje, en una unidad didáctica, en un proyecto, ¿sí? Cómo pueden trabajar los alumnos, si pueden trabajar en forma grupal, individual, ¿qué estrategia utilizo para enseñar? Si utilizo una exposición o si utilizo un método de descubrimiento. Todas esas cuestiones, ¿no? Tienen que ver con esa dimensión práctica de la didáctica que la mayoría como que conoce y que es con lo que relaciona la palabra didáctica, ¿no? Ahora, además de esa dimensión práctica, la didáctica tiene una dimensión teórica, ¿no? Que también se la denomina dimensión descriptiva y explicativa, y que tiene que ver con todo lo que subyace a esa dimensión práctica, todo lo que está sustentando esa dimensión práctica, ¿sí? Yo le decía a las chicas del grupo 5 que imagínense ustedes un iceberg con estos hielos que andan flotando por el mar, ¿no? El iceberg tiene una parte de hielo que se ve en la superficie, ¿no es cierto? ¿No? Nosotros vemos esa parte, pero debajo de la superficie del mar existe un bloque de hielo gigante que sostiene lo que se ve. Sí. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ok, entonces, Sí, pero lo que se ve de lo que yo hago en una clase, las decisiones que yo tomo en una clase con respecto a cómo enseño este contenido, qué enseño de este contenido, qué lugar le doy al conocimiento previo que tiene el alumno, qué estrategia utilizo para que él pueda hacer ese ensamble entre lo que sabe y lo que no sabe, ¿no? ¿Cómo me paro yo en el aula? Si permito el diálogo o no permito el diálogo, si permito que trabajen en forma grupal o no permito que trabajen en forma grupal. Todas esas decisiones que son elecciones personales, porque a mí desde la dirección de la institución o desde más arriba me van a bajar un diseño curricular o un plan de mejora o me van a bajar un marco de referencia donde está lo general. Pero después, la dinámica de lo que acontece en la clase, las decisiones las tomo yo. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué decisión tomo? Va a depender, como decía Guille hace un ratito, esas decisiones van a depender, y como decían las chicas, de cuáles son las concepciones que yo tengo. ¿Cuáles son esos supuestos que están debajo del agua?
la parte que no se ve del iceberg, ¿no? ¿Y qué es lo que no se ve del iceberg que yo no estoy todo el tiempo diciendo? Y bueno, dentro de esas concepciones estará, ¿qué entiendo yo que es la escuela? ¿Cuál es la función social que tienen los centros de formación profesional en mi comunidad? ¿Eh? ¿Cuál es la función social que yo tengo como docente? ¿Qué entiendo yo que es la sociedad? ¿Qué valor le doy yo al contexto o no? ¿Eh? ¿Qué concepción tengo yo de sujeto o de persona? ¿Qué concepción tengo yo de sociedad? ¿Qué concepción tengo yo con respecto a cómo el otro aprende? ¿Qué concepción tengo yo de lo que es enseñar? Porque hay distintas concepciones de lo que es enseñar, ¿no? Ya en la clase que viene nos comenzaremos a meter en ese tema. Todas esas supuestos que yo tengo, que son supuestos teóricos, entre comillas, porque son, digamos, fundamentos, son los que sustentan mi práctica. ¿Vieron que cuando ustedes hacen una planificación, la primera parte dice fundamentación, y ahí ponemos a escribirnos algunas cuestiones? Bueno, lo que deberíamos poner en esa fundamentación es cuáles son las concepciones que tengo, que sustentan, fundamentan, ¿no? Y de alguna manera garantizan la propuesta de enseñanza que yo quiero llevar adelante. Profe, se corta. ¿Cómo? Se va a cortar la conexión. Qué pena. Nos conectamos de nuevo. A ver. Sí, quedan 10 minutos de clase todavía. Falta un grupo. Sí. Sí, el grupo ese, yo ya estoy haciendo algunos adelantos con respecto a eso, pero la idea general se pudo tomar. Sí, profesora. Entonces,